Bueno, bienvenidos a muchos jóvenes que veo también. Por ahí vi a una conocida amiga de nuestra hermana que viene con Fanny y el nombre de ella se me olvidó. Estefanía. Así que sean todos muy bienvenidos. Hay hartos jóvenes hoy día y justamente vamos a revisar un tema que tiene que ver con eso, con un hombre joven, con un rico joven. Pero antes de eso, ¿conoce la expresión craso error? ¿La ha escuchado por ahí? ¿Sí? Note que es craso, no graso, porque por ahí alguna vez la escuché que alguien hablaba de graso error, que no tiene nada que ver graso error con craso error. No es de grasa, es de craso. Viene obviamente de Roma, hace mucho tiempo, un general romano, Marco Licinio Craso. Este hombre estaba en el poder junto con Julio César, con Pompeyo, y por ahí por el año 55 a.C., él decidió invadir Partia con 55.000 romanos a la cabeza. Y los partos eran 10.000. Y por errores estratégicos de parte de él como general, terminó siendo derrotado, teniendo una fuerza 5 veces mayor que la de los partos, y fue apresado y finalmente muerto, decapitado. Y de ahí quedó este dicho, craso error, un error monumental, un error garrafal, tan grande que puede hacer perder la vida. ¿Y por qué le estoy comentando esto? Porque efectivamente los temas que hemos estado viendo los últimos domingos, que están en el capítulo 19 de Mateo, tienen que ver con el aspecto más importante de la Biblia. El aspecto más importante que enseña la Biblia es el aspecto o el tema de la salvación. Y si cometemos en eso un error como el de Craso, en realidad estamos jugando con nuestra vida eterna. ¿Dónde vamos a descansar? ¿En el cielo o en el infierno? Con respecto a ese tema. Por tanto, es muy importante tomar atención a este tema, que es un tema fundamental, y que Cristo en este relato del joven rico nos va a aclarar muy bien ese concepto. Lo vamos a volver a explorar porque realmente no creer, no entender las palabras de Cristo puede transformarse en un craso error para cada uno de nosotros o de cada una de las personas del mundo. Por eso es que vamos a volver a ese tema y a ese texto. Quiero que abra su Biblia. En Mateo 19 vamos a avanzar 4 versículos, pero vamos a incluir el versículo 22 que ya se leyó. Entonces vamos a leer del 22 al 26 para poder entender este tema. Y quiero que se ponga de pie para leer juntos. Vamos a leer juntos esos versículos del 22 al 26. Vaya acompañándome en la lectura. Dice así: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Oremos un momento, puede tomar asiento. Padre, estamos una vez más reunidos como tus hijos en congregación, en comunión unos con otros, queriendo una vez más escuchar tu voz. Permite, Señor, que yo pueda ser un instrumento fiel en tus manos, Señor. No tengo nada especial, no tengo nada mejor que mis hermanos, sino que sencillamente quiero completar esta labor del día de hoy de manera correcta, Señor, haciendo que tú seas realmente el que está hablando a nuestras vidas. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos entienda el mensaje. Abre sus oídos espirituales, que ellos puedan entender la profundidad, Señor, de estos versículos y que ellos puedan llevarlo a su vida, aplicarlo a su vida y que tú puedas ser glorificado una vez más, Señor. Bendice tu palabra. Gracias por este domingo. Gracias por cada vez que abrimos tu palabra y podemos explorarla en libertad acá en Chile. Una vez más agradezco, Señor, por cada asistencia,
presencial acá a la iglesia, pero también rogamos por aquellos que no están presentes, que escucharán, Señor, el audio, los videos en las redes sociales, para que tú también, Señor, seas misericordioso con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos esta historia del joven rico, ya la hemos revisado algunos versículos atrás, donde encontramos un joven que finalmente no estuvo dispuesto a reconocer que realmente no era tan bueno como él pensaba, y que esta historia, puesto como ejemplo, nos hace ver que no creer a las palabras de Cristo, no reconocer su pecado y finalmente no seguirlo, porque eso es lo que le ofrecía Jesús, hace que, como dice en el versículo 22, da la impresión que este hombre no se salva, que ese hombre no va a estar en el cielo probablemente. Ahora hacemos un pequeño paréntesis porque no podemos saberlo del todo. Porque si bien este es un incidente en su vida, no sabemos qué pasó con los meses, con los años. Nos dice el versículo 22 que se fue triste, se apartó de Jesús, a lo mejor por un tiempo, pero siempre no sabemos el final de la historia. Tal vez con el tiempo reflexionó, cambió, realmente reconoció su pecado y finalmente siguió a Cristo, no lo sabemos. Pero si la historia fuese hasta ahí y de verdad, ¿no es cierto?, no logró entender esto y aplicarlo a su vida, por supuesto que fue, como decíamos, un craso error, el craso error para él. Siendo que era un hombre que tenía credenciales, tendría currículum. Y eso es lo que estuvimos ya analizando. Y vuelvo sobre este punto porque realmente este hombre era el mejor prospecto, era la mejor persona que podría en ese entonces acercarse a Cristo para buscar lo que le faltaba. Recuerde que él consideraba que había hecho muchas cosas y que solamente le faltaba, y él pensaba que podía lograrlo. Y nuevamente, insistimos, ese es el error más grande que sigue existiendo hasta el día de hoy en todo el mundo. Creer que por el comportamiento bueno, por el comportamiento pulcro, santo, mejorado o mejor que otros, vamos a entrar al cielo. Una vez más lo decimos. No existe hombre, no ha existido hombre y no va a existir jamás un ser humano que ante Dios, que es perfecto, pueda llegar por sus propios méritos al cielo. Si es que eso lo había entendido así en la religión o en la iglesia en que hubiese estado, le vuelvo a insistir que una vez más, y considerando este ejemplo, nadie puede entrar al cielo por sus propios méritos. Nadie. Este joven rico pensó que lo había logrado, tenía un gran currículum, una trayectoria impecable. A lo mejor, si son 10 mandamientos, a lo mejor había cumplido 9 de 10. Dice que desde joven había cumplido. Y Jesús es interesante porque cuando dialoga con él le dice, si quieres ser perfecto. Es decir, no era un mal candidato, no era una persona mala, como hoy día decimos. Era una buena persona en el sentido general de la palabra, no aplicado a la salvación, sino general, había hecho un buen desempeño desde joven. Pero no era perfecto y necesitamos ser perfectos. Por eso Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, te falta una cosa. ¿Qué tenía que hacer este joven rico? Vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Pero eso justamente, lo que Jesús le señala y que también lo hace con nosotros, con cada uno en particular, sabe nuestro pecado y nos exige ese cambio, muchas veces no somos capaces de hacerlo. Muchas veces, mucha gente vemos que por ahí se siente bueno porque a veces en un área de su vida hace bien las cosas. A veces nos encontramos con el trabajo, con algún compañero de trabajo que es muy bueno en su labor de trabajo, es tan bueno como trabajador y uno dice, oye, parece que es buena persona, pero vaya a examinar el resto de sus áreas de vida. Vaya a ver cómo es en su casa, vaya a ver cómo es con su familia, con sus padres. A veces hay fracasos rotundos en el ser, en lo moral, en otras áreas. Y así todos nosotros tenemos a lo mejor un lado mejor, un lado más fuerte y un lado menos santo, menos bueno. Por eso que no sirve esta idea, y vuelvo a insistir, no sirve los méritos para entrar al cielo. Una y otra vez la Biblia nos dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se han hecho inútiles. Y eso es una verdad, por decirlo menos, dolorosa. Porque si usted hace una encuesta, y lo hemos dicho muchas veces, todos se sienten buenas personas. Nadie cree que merece el infierno.
Pero Jesús dice, si no eres perfecto, entonces, por supuesto que bajo el estándar de Dios, nadie lo completa y todos estamos condenados, todos venimos en condenación. Por lo tanto, nuevamente, se necesita otra fórmula. Y gracias a Dios que hay otra fórmula para entrar en el cielo, para entrar a la vida eterna. Y es lo que está explicando Jesús en esta parte. No podemos confiar en mis características personales, no puedo confiar, aquí está el tema del dinero, cómo contribuye negativamente a creer que me puedo ir al cielo. Por lo tanto, tenemos que recurrir a este pasaje que es muy importante para saber qué necesito. Ya Juan Manuel lo explicó los 2 domingos pasados, pero vamos a insistir en esto, en este joven rico, en su historia, que nos entrega elementos para saber por qué o cómo es que usted va a estar en el cielo, si es que lo desea, si es que lo ve como un objetivo de vida. Recordemos lo que habló también Juan Manuel con respecto a este joven rico. Tenía 3 características importantes, se recordará. ¿Cuáles eran? 1, que era joven. ¿Ya? ¿Quién no quiere ser joven? Aquí hay muchos jóvenes. Viven una etapa de vida hermosa, por supuesto. Tienen salud, no se cansan, pueden hacer ejercicio, no como característica a los jóvenes por su salud y por su poco tiempo de vida, de incluso de tener menos pecados acumulados. Podríamos pensar así. Este joven rico, tal vez desde joven, obedeciendo la palabra, habría estado con menos contaminación, menos pecado en su vida, probablemente. Teníamos juventud. ¿Qué otra característica? Era rico, lo vamos a dejar para el final. Pero antes que eso, lo que dice el Evangelio de Marcos sobre este joven, que él tenía un buen nombre, que él era un principal de su ciudad. Y fíjense que eso importa también en ciertos aspectos para el objetivo de este joven rico de llegar a la vida eterna, porque si tenía una familia respetable, si tenía una familia que en realidad en ese entonces lo que se consideraba buena familia era que guardara la Torá, que guardara la ley. Probablemente con una familia respetable, con una posición social importante, habrían sido buenos creyentes en el sentido del Antiguo Testamento, de cumplir las normas del templo, de llevar al hijo a circuncidar, etc. Un buen background, se dice, familiar que lo llevaba, ¿no es cierto?, por un buen sendero. Buenas relaciones sociales con gente no tan mala, a lo mejor, no tan como eran los apóstoles de cualquier familia, sino que familias con un estatus social alto, por lo general se preocupan de la formación de sus hijos, de entregarle ese capital social a ese hijo. Y en ese contexto del Antiguo Testamento y de esos tiempos donde Jesús estaba, por supuesto que era ser, ojalá, llegar a ser, ojalá, un rabino, un fariseo de renombre. Probablemente este joven puede haber ido allá, encaminado hacia la Torá. Y finalmente tenemos el problema que Jesús critica en este pasaje, y es que era rico, tenía una riqueza personal, posiblemente haya sido heredada. Si era muy joven, es difícil que él, por su propio trabajo, haya acumulado tanta riqueza, o es poco probable. Probablemente sus padres eran ricos y le traspasaron esa fortuna, o él sencillamente administraba los bienes ya ganados por su familia. Y de repente, en vez de pensar, a lo mejor los apóstoles, de que este era el mejor prospecto, era el hombre que tenía todas las características para tener tiempo para estudiar, tener una familia que lo guió, que a lo mejor no era tan viejo para no haber pecado tanto, se encuentran con Jesús dándole estas indicaciones y este hombre apartándose. Debe haber sido ya eso un shock importante para los apóstoles. Y es más, Jesús insiste en el punto de que eso no era conveniente, que el tema particular de la riqueza no era importante. Jesús lo dice en el 23, le dice a sus discípulos, de cierto os digo, o sea, de verdad les digo, que difícilmente, no es que no puedan entrar, pero difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y la pregunta que cae de cajón o de perogrullo es, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Es que acaso Jesús discrimina a la riqueza, no le gusta o tiene problemas con la gente rica? ¿Es algo arbitrario? ¿Es algo que él puso como una norma, no tener tesoros? Porque hay gente que ve así, conocemos incluso en la iglesia, algunos, especialmente los franciscanos, que dejan muchos bienes y se
ponen solamente túnicas y viven una vida bastante austera en lo económico. ¿Es eso lo que Jesús quiere? ¿Que cada uno empecemos a vender lo que tenemos para seguirlo a Él? ¿O era el problema de pecado y de confianza que tenía sobre la riqueza? Ahora, ¿cómo lo hace Jesús para explicar esto? Bueno, pone un ejemplo y tenemos que poner atención en ese ejemplo. Todas las cosas que Jesús dice tienen importancia. Y pone el ejemplo en el versículo 24 que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y muchos han escuchado esa expresión, también se ha hecho famosa. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, por ahí traje una imagen, a ver si me ayudan controles, con respecto a cuáles son las interpretaciones que se le ha dado a esa frase para poder llegar a saber por qué el tema de la riqueza puede ser un obstáculo. Bueno, el ojo de una aguja, algunos comentaristas opinan que se refería a las puertas, ¿no es cierto?, las grandes puertas que tenían las ciudades amuralladas, como Jerusalén, como otras, donde había una pequeña puerta secundaria, que muchas veces esa puerta secundaria se ocupaba para que cuando estaban cerradas de noche las puertas principales, alguien, un mercader o alguien que quería entrar a la ciudad, entrara por la puerta accesoria, que era pequeña, que a veces una pura persona con dificultad entraba. Ahí está. ¿Ya? Bien. El tema de esa puerta ha sido polémico porque algunos dicen que esas puertas no se hicieron hasta más adelante en el tiempo. No había ese tipo de puertas en el tiempo de Jesús. Y Jesús no habría apuntado a esta historia. Y además, imagínense, si una persona con dificultad pasaba, imagínense la relación con el camello, que es un animal más grande, ¿cómo iba a pasar por ese espacio? Es casi imposible, efectivamente, eso quiere poner de relieve Jesús. Pero hay otra conclusión o hay otra análisis que se hace con respecto a el ojo de aguja. Y algunos refieren que hay un error idiomático. Hay un error de una letra. ¿Por qué? Porque en el griego koiné, que es el idioma en que se escribió la Biblia, camelos, que es la palabra para camello, es muy similar a camilos, que es soga. La soga que usamos todavía entre nosotros. Una soga es, por supuesto, mucho más grueso. Entonces, en vez de decir que el camello, él quería decir que una soga pasara por el ojo de una aguja. Esa es la segunda interpretación posible. Pero como sea el asunto, claramente lo que Jesús está diciendo es mostrando una dificultad suprema, una dificultad importante de poder, ¿no es cierto?, llegar a la vida eterna si una persona es rica, que difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. No imposible, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, volvemos a preguntar, pero ¿por qué Jesús pone de nuevo este tema? Y claro, ya lo explicaron un poco la semana pasada, pero se lo vuelvo a revisar. ¿Por qué la riqueza es un estorbo? ¿Por qué la riqueza se puede transformar no en una facilidad? Porque a lo mejor los discípulos pensaban eso, este hombre tiene tiempo, no tiene que trabajar como nosotros y puede estudiar la Biblia y puede hacer bien las cosas. ¿Por qué la riqueza se opone a entrar? ¿Por qué cree usted? ¿Cuál es el problema con el dinero? Porque siempre el dinero ha traído problemas. Es el amor al dinero. La riqueza efectivamente entre nosotros hasta el día de hoy nos da ventajas. Nos da ventajas como para estudiar mejor, nos da mejor salud, nos da, ¿no es cierto?, relaciones sociales, a lo mejor un cambio de población o en lugares donde va a encontrar a personas que tienen un estilo de vida mejorado. Si lo juntamos con la corrupción, bueno, hay gente que compra puestos de trabajo, que compra, ¿no es cierto?, favores con dinero, cuando hay corrupción también asociada. Y efectivamente el dinero en nuestro mundo funciona. Por eso la gente quiere ser millonaria, por eso la gente quiere ganarse el loto, no por cualquier cosa. Porque trae algunas ventajas, las ventajas de este mundo, las ventajas de una posición social, de una admiración, de lograr todo lo que usted quiere, comprarse el auto que quiere, tener la casa que quiere. Pero adivinen lo que no compra el dinero. No puede comprar el cielo. No compra el cielo el dinero, para nada. Al contrario, es un impedimento. ¿Y por qué? Porque cuando una persona es rica, ¿en qué confía? En lo que tiene en la cuenta corriente, efectivamente. En lo que ha logrado ya si tiene dinero. O si le llega el dinero heredado, ¿en qué le va a aventajar ese dinero? Entonces hay una autosuficiencia, podríamos decirlo así, que da el dinero con respecto a las cosas de este mundo.
Y para este mundo está bien, pero para Dios compite con Dios. Se transforma en un ídolo. Se transforma en algo que yo atesoro, lo quiero y deposito mi confianza en él. Si ese es el punto que hubo con este joven rico. Él confiaba en el dinero y no en las palabras de Jesús. Y por supuesto, ese orgullo a lo mejor no era muy claro o él no sabía que tenía orgullo por eso o soberbia. Entonces hizo que definitivamente valorara más el dinero y no pudiese vender sus bienes, dárselo a los pobres y seguir a Cristo. Es decir, no quiso ver su pecado y no quiso arrepentirse de su pecado. Eso es lo que hace que este joven se vaya triste. Y fíjese que a pesar de que a lo mejor aquí no haya entre nosotros alguien rico, y lo digo de verdad, yo no conozco ni ya pero un hombre rico porque tienen algunos más que otros, por supuesto, pero riqueza como, no sé, los que están en la lista de Forbes o de otros lugares así, no existen y apenas una riqueza así. Pero ciertamente que a lo mejor sin riqueza hay gente que confía en otras cosas. Confiamos y depositamos nuestra seguridad en otras cosas. Lo vimos un poco el martes. En la Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo que genera confianza y seguridad en su salvación? Lo vimos. La vida sacramental, los sacramentos, hacen pensar que si una persona se bautiza de pequeño, se confiesa, ¿no es cierto?, comulga, finalmente hace las penitencias que le piden y eventualmente, si está pronto a morir, se hace la extrema unción, ese hombre va a estar en el cielo. La confianza está puesta no en Jesús, está puesta en la vida sacramental, de cumplir los sacramentos para poder estar seguro. Y créame que en la iglesia evangélica tenemos otro problema. Muchas veces se da en familias cristianas. ¿Cuál es el problema? Es que se confía en que si el niño se cría en la iglesia, va a la iglesia, conoce la Biblia, permanece en la iglesia, a lo mejor por toda la vida, ya está seguro en el cielo. Y déjeme decirle, y aquí se lo digo, familias cristianas, eso no es confianza en Jesús. Eso es confianza en la iglesia, confianza en la forma, en la externalidad, que a lo mejor vienen y están y escuchan miles de prédicas. Pero nuestros hijos tienen que enfrentarse, al igual que nosotros y cada uno, a Cristo, a las palabras de Jesús, a abandonar el pecado y seguirlo a Él. Esa es la exigencia, eso es lo que Jesús ha puesto una vez más de relieve en este texto, a través del ejemplo negativo del joven rico. Entonces tenemos que ver dónde están nuestras confianzas, nuestra seguridad. Es que sé mucho la Biblia, entonces por eso estoy listo al cielo. Es que fui 20 años a la iglesia. Eso no sirve si usted en realidad no hace lo que Jesús le pide, que le señala su pecado para que lo abandone y que lo siga a Él. Eso es lo que está diciendo Jesús una y otra vez, lo repetimos, porque eso es el requisito que Jesús pone y lo vio muy bien, lo explicó la semana pasada, la fe y el arrepentimiento como condiciones para ir hacia el cielo. Pero ahora avancemos en el 25. Imagínense a sus discípulos, habiendo visto a este joven rico con posibilidades de entrar al cielo, que cumplía a lo mejor 9 de 10 mandamientos formales, y Jesús, ¿no es cierto?, lo echa al agua, menciona su pecado, y ese hombre no lo reconoce y se va triste. Y después dice que aún los ricos tampoco van a poder entrar. Yo creo que se asombraron y quedaron en shock los apóstoles, y de eso lo dice el versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Claro, porque la riqueza da ventajas para este mundo. Como hemos dicho, no con Dios. Si confiaban que este joven rico era el mejor candidato que habían visto, a lo mejor, entonces, ¿dónde quedaban ellos? ¿Dónde quedaban los propios apóstoles? Y por eso preguntaron, y esta pregunta es de un asombro y que debería también nosotros preguntarnos. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues se salva? ¿Quién puede entrar al cielo? Me habría gustado ver la cara de los discípulos, la cara de Jesús, examinando sus vidas, mirándolos profundamente. ¿Qué estarían pensando? Asimismo, pucha, yo soy mucho más pecador que este joven rico. Yo he hecho mucho más las cosas, tengo más edad y he fracasado tanto. Si él no puede entrar, entonces, ¿cómo voy a entrar yo? Ellos deben haber estado con ese shock de entender
totalmente equivocadas las cosas y ahora Cristo se las pone de otra manera, no podían entender. Y preguntaron entonces, ¿quién? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la fórmula? Y aquí viene, por supuesto, la respuesta contundente y la respuesta profunda de Jesús, que los mira y les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es una pregunta, es una respuesta muy dura, muy amplia también y profunda, y que de verdad vamos a tener que detenernos un poquito para examinarla, porque como decía, no va en las cosas que usted tiene para ofrecerle a Dios. Nadie va a ser salvo así. Aquí está dando la fórmula para la salvación. Y yo sé que muchas veces este texto se ha malinterpretado y se ha sacado del contexto, lamentablemente, tratando de decir que ve, si usted tiene algo imposible, bueno, Dios lo va a hacer posible. Suena como un refrán, como un lema, como una frase ganadora que asegura el éxito. Diciendo, bueno, si algo usted no puede hacer, bueno, Dios lo va a hacer posible, y sea lo que sea una enfermedad, sea un problema matrimonial, no, todo lo hace Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Y sacamos frases similares, pero ese no es el aspecto que Jesús está tratando de decir. Esto tiene que ver con la salvación directamente. El tema en cuestión es la salvación. ¿Quién pues podrá salvo? No esto no es del hombre, no es para el hombre posible, pero sí para Dios. Y entonces, ¿a qué va este tema? Bueno, toda la Biblia nos habla de algo que también es difícil de aceptar, que en muchas partes, en muchas iglesias, no lo quieren entender, pero tenemos que volver a insistir. Que Dios es el que llama, que Dios es el que elige y que Dios salva al que quiere salvar. No es por esfuerzo, no es por mérito humano. Y tenemos problemas con esta historia. Siempre la gente dice, no, pero es que ¿cómo yo? Si yo quiero elegir, yo quiero seguir a Cristo, yo hago esto, yo decido, yo abro mi corazón. No, está diciendo que es imposible para los hombres. Aún en tu mejor prospecto, la mejor candidato no lo va a alcanzar. Si no depende de Dios, es posible solamente para Dios. Y recuerde que toda la Biblia nos habla de esto, nos habla de la elección de Dios, nos habla que depende de Dios todo. Dios eligió a Abraham, Génesis capítulo 12. Lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios llamó a Moisés, andaba pastoreando las ovejas de su suegro y ahí se le aparece en una zarza. Dios llamó a David, le dice, detrás de las ovejas, ahí te vi, de ahí te saqué y te hice rey. Y Dios elige al pueblo de Israel, que más claro, Él elige, no porque fuera un pueblo poderoso, no porque fuera muy inteligente, sino porque Dios quiso elegirlo. La Biblia siempre muestra que la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, Jonás 2.9, y Él podría habernos desechado a toda la humanidad. Sencillamente, ninguno tener oportunidad con Dios, pero Él quiso llamar al que quiso. Tendré misericordia, lo refirió nuestro hermano Mel, tendré misericordia del que tenga misericordia. Me compadeceré del que quiera compadecerme. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, Romanos 9. Por lo tanto, el tema de la salvación siempre ha estado en las manos de Dios, siempre. Nosotros aportamos solamente pecado a la salvación. No hay un mérito, no hay una capacidad, no hay algo. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Nuevamente, la gracia de Dios es la que me salva. Lo hace por medio de la fe, pero esto es un don de Dios, es algo que Dios me ha regalado incluso. Efesios, nuevamente, capítulo 1. Nos habla de predestinación, nos habla de elección. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Aún esto es previo a que nosotros existiéramos. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, dándonos un destino eterno, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Dónde está la decisión suya? ¿Dónde está su deseo? ¿Sus ganas? Esto es de Dios. Y no estamos con esto, insisto, negando que Dios nos pida arrepentirnos y creer en Él. Pero hay algo antes que Dios tiene que hacer para que nosotros nos arrepintamos y tengamos fe. Y es justamente que llegue su gracia. Que llegue su gracia que nos cambia nuestra voluntad.
nuestra voluntad de irnos contra Dios ahora a seguirlo, a confiar en Él. Eso es lo que le faltó a este joven rico. Necesitaba que Dios interviniera internamente en su espíritu, en su voluntad, en sus afectos, que lo cambiara para que realmente obedeciera, dejara sus bienes y siguiera a Jesús. Lo mismo con nosotros. No podemos ser creyentes solamente de la boca para afuera, que Dios tiene que cambiar nuestro interior, tiene que hacernos nacer de nuevo. Y si no lo logra, o sea, si Él decide no hacerlo, no vamos a poder serlo. Mire lo importante de este texto, lo que es imposible para el hombre hacer, que es salvarse, Dios lo puede hacer posible. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo cambiándonos a nosotros. Y aún para abundar más en este ejemplo negativo que es el joven rico, que se va triste y que aparentemente no se salva, tenemos otro joven rico en la historia de la Biblia, bastante conocido, que sí, efectivamente, Dios le dio su gracia y lo salvó. A ver si sabe quién es. ¿Qué joven rico conoce en la Biblia que fue salvado por el Señor? No es tan difícil. El famoso apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tenía condiciones muy parecidas a este joven rico. Era de una familia muy importante en Tarso, en Cilicia. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque era ciudadano romano. Y le habían dado ese derecho de ser ciudadano romano probablemente porque la familia hizo algún servicio al imperio y le generó ese regalo o esa concesión de ser ciudadano. Era muy difícil ser ciudadano romano si no era italiano o de Roma, digamos. Él era ciudadano romano, era hijo de fariseos, que estudió la Torá y que fue enviado por sus padres, pagado por supuesto, no era barato, nunca ha sido barato estudiar, fue mandado por sus padres a Jerusalén con el rabino Gamaliel, ahí se instruyó y era muy buen estudiante. Tenía en su currículum también al mejor profesor, la mejor experiencia educativa, se había formado con los mejores y era de los mejores. Él lo reconoce. Pero eso no le servía. Él se dio cuenta que no le servía tiempo después. Pero en ese momento, cuando era joven, adivine qué. Él odiaba a Jesús. No fue como este joven rico de Mateo a pedirle un consejo, a querer saber cómo ir a la vida eterna. Él pensaba que ya estaba en la vida eterna. Saulo se sentía seguro. Él tomó cartas, credenciales del Sanedrín para ir a perseguir y a matar cristianos. Él odiaba a Jesús con todo su ser porque estaba desviando la fe de sus padres. Además de ser un joven rico y talentoso y estudioso y estar seguro, tenía un celo equivocado y perseguía a cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús se le apareció. Hasta que Dios hace lo que él no podía hacer. Estaba absolutamente cegado contra Jesús. Y se le aparece y lo deja ciego y lo bota o del camello o del caballo cuando iba camino a Damasco. Queda ciego. Realmente le demuestra a Jesús la ceguera espiritual en que él estaba. ¿Y qué pasa con él? Bueno, obviamente viene un cambio abrumador de su vida. Se transforma en el apóstol Pablo. Nacido como Saúl, ahora es el apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo dice él? ¿Cómo él reflexiona sobre esto que le pasó cuando era joven? Abra su Biblia en 1 Timoteo. Quiero que detallemos esto. 1 Timoteo 1, 13 al 16. Para que nos quede claro quién hace las cosas. Recuerde que Timoteo, 1 y 2 Timoteo son cartas que Pablo hace ya al final de sus días. Ya probablemente son las últimas cartas de Pablo, junto con la de Tito. Y él reflexionando sobre ese tiempo donde perseguía a los cristianos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, que hablaba mal contra Jesús, perseguidor, bueno, perseguía efectivamente, e injuriador, también mentía, hablaba cosas que no correspondían.
Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, ¿qué es lo que hizo el cambio? ¿Cuál es el pero que hubo? La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No fue Él no buscaba a Cristo. Nosotros no buscábamos a Dios, aunque pensamos que porque estuvimos en una iglesia, porque escuchábamos prédica. No, lo que hace posible el cambio es la gracia de Dios. Solamente la gracia puede transformar un corazón duro o superficialmente bueno, pero realmente cambiarnos desde adentro. Es la gracia de Dios. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se da cuenta de su pecado y se siente el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, porque se fue contra Jesús. Y nosotros también tenemos que pasar por la gracia de Dios por el mismo proceso, reconocer que somos pecadores, reconocer que no amamos a Dios, que nunca lo amamos en nuestra corta o larga vida. Pero la gracia de Dios nos hace reconocer nuestro pecado. En el joven rico de la historia no reconoce su pecado, no quiere cambiar, decide irse triste. Le pareció demasiado difícil dejar de amar el dinero. Y yo no sé cuál es nuestro pecado o el pecado de cada uno, pero Dios le puede cambiar ese deseo pecaminoso por su gracia, por el poder de su gracia y hacerlo reconocer pecador. Y termina diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, dice, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mire, yo no sé si usted todavía ama al Señor o no realmente, si opone resistencia como Pablo o como el joven rico piensa que es muy bueno. No lo sé, usted lo sabe. Pero ciertamente que Jesús mostró en Pablo clemencia, misericordia como ejemplo. ¿Para qué? Para como sea usted sepa que hay esperanza, que Dios lo puede transformar en un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios, por su poder, por su gracia. Y así cualquier persona que usted vea que a veces tiene amigos, familiares que dicen, no, él nunca va a entender, él nunca va a recibir, claramente hay esperanza porque depende no de nosotros, depende de Dios. Es por su gracia, es porque Él lo favorece, por su misericordia. Y el ejemplo de Pablo es justamente para cualquier ateo que tenga por ahí conocido, para cualquier persona dura que no escucha, que cree que se puede salvar sola porque es demasiado religiosa. Ellos tienen esperanza, esperanza en Dios, esperanza en la gracia de Dios. Por lo tanto, y para cerrar, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de esta historia y de lo que acabamos de conversar? Bueno, ya está claro que nadie se puede salvar por cumplir los mandamientos. Ese no es el camino, esa no es la vía. Todos estamos dominados por el pecado, nacemos en pecado y vamos a seguir pecando sin arrepentimiento y sin fe en Cristo hasta que venga su gracia. Tenemos la invitación de Jesús de arrepentirnos, de seguirlo, de creer. Pero nuevamente, como en el caso del rico, eso finalmente depende de Dios. Él es el que puede hacer la obra. Y aunque a lo mejor usted diga, no, si yo creo, si parece que sigo, examínese profundamente. Examínese profundamente. Porque a veces hay una falsa seguridad en asistir a la iglesia y no está mal que vengamos. No está mal que lea la Biblia, no está mal que ore, pero realmente ¿dónde está su afecto, su deseo? ¿Es seguir a Dios? Eso es lo que hay que examinar profundamente. Y si no, tiene que pedirle su gracia, porque eso es lo que lo va a cambiar. Si tiene gente cercana a usted que los ve duro y difícil de que algún día pueda venir, yo sé que todos tenemos a alguien en quien pensamos, tiene que orarle a Dios. Tiene que pedir su misericordia porque Dios es bueno. Y la dispensa al que quiere, por supuesto, depende de Él. Pero usted puede orar como hijo por alguien o por otro que a lo mejor lo ve peor que el apóstol Pablo.
Y así es este tema de la salvación. El tema de la salvación finalmente es de Dios. Es Él el que la da. Nos va a pedir un cambio, por supuesto, un arrepentimiento y fe en Cristo. Pero Dios es el que hace lo que usted ni nadie de nosotros puede hacer por otro. Y necesitamos entender eso. Necesitamos, si es que no lo había entendido nunca, es primera vez que le explican este tema, bueno, entender, no fue por mí. Yo llegué a la iglesia porque la voluntad de Dios me guió hasta este lugar. Me trajo por su misericordia. Y finalmente es a Él hay que darle la gloria, las gracias. Y me encantan justamente las palabras de Jesús, de que Él diga, y lo estuvimos revisando en la reunión de los Salamanca, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que Dios ha decidido elegir lo va a acercar a Jesús. Y el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Cuando nosotros entendemos que estamos aquí por Dios, gracias a la voluntad del Padre, entonces abrazamos a Jesús, lo vemos como el Salvador y no vamos a desconfiar más de Él. Aunque sea difícil su pecado, tratar con cosas que lo ha hecho por años. Confíe porque Jesús dijo que el que a mí viene no lo va a echar fuera. Y Él va a hacer el cambio interior. Él le va a dar las fuerzas y le va a conducir por el camino de la salvación hasta el final, hasta el último día de su vida. Por lo tanto, Dios es bueno, la salvación es de Él. Lo que es imposible para nosotros hacer por nuestros propios méritos, Él lo hizo a través de Jesucristo. Y debemos nuevamente reconocer eso y confiar plenamente en las palabras de Jesús. Oremos, hermanos. Padre amado, te doy gracias una vez más por enfrentar tu palabra, por escuchar tu voz. Mi deseo, Señor, y el deseo tuyo, por supuesto, es que cada uno de los que está acá, Señor, entendamos, agradezcamos, recibamos esta palabra tal cual como viene. Esa imposibilidad que nosotros tenemos de llegar al cielo, tú viniste, tú bajaste para darnos vida, para cambiar nuestra mentalidad, para hacernos ver claramente el camino hacia el cielo. Nadie puede ir al Padre si no es por ti. Y confiamos en que tú tengas misericordia de cada uno de los que está aquí. Que tu amor, que tu gracia sobreabunde, Señor, a través o por sobre más bien de nuestro pecado, Señor, de nuestro alejamiento, de nuestra dureza de corazón, que a veces imaginamos que estamos bien contigo, pero la verdad es que a veces vamos por una vereda diferente. Cámbianos de camino, atráenos a ti, haz lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Señor, muchas veces estamos equivocados, tantas veces hicimos lo que quisimos, pero Señor, tu gracia es más poderosa, tu gracia es más fuerte. Cambia, Señor, a cada uno y aún los que nos escuchan por las redes sociales para que tengan ellos, Señor, la oportunidad contigo, porque tú la concedes, porque tú la das. Yo te doy gracias por predicar y por hablar estos temas que a veces son difíciles, que a veces no queremos aceptar. Pero tú nos darás, Señor, nuevamente por tu gracia, como lo diste con el apóstol Pablo, la forma para entender mejor esto, para aceptarlo en nuestro interior, para cambiar, para abandonar el pecado y seguirte. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.